El fin de nuestro tiempo en la Tierra es un acontecimiento absoluto e irreversible. La sola idea de nuestra propia mortalidad es tan inquietante que la mayoría de nosotros la aparta inconscientemente. Para otros, el pavor no se centra tanto en el estado de no ser en sí mismo, sino más bien en el sufrimiento que podría precederlo, o en el duelo que acompaña la pérdida de aquellos a quienes amamos. Cada uno de nosotros transita un camino singular, lleno de experiencias distintas, pero todos estamos unidos por un único destino compartido, la mortalidad. Es esta certeza universal la que en última instancia nos conecta a todos. Se dice que la muerte sonríe a cada persona, y la única respuesta que podemos ofrecer es devolverle la sonrisa. Podría argumentarse que la muerte es un suceso inoportuno, principalmente porque nos despoja de nuestra existencia. Suponiendo que definamos la muerte como un cese definitivo sin conciencia posterior, esta cuestión tiene relevancia incluso para las personas que creen en una vida después de la muerte, ya que la perspectiva de una persona sobre vivir para siempre está inevitablemente moldeada, al menos en parte, por sus sentimientos acerca de la mortalidad. La indeseabilidad de la muerte, si es que existe, debe derivar de su poder para concluir todos los aspectos positivos que la vida encierra. Según este punto de vista, el valor de la vida persiste a pesar de la presencia de dificultades, y por lo tanto, una vida más larga es preferible. Las cualidades que hacen que la vida sea significativa abarcan todas las cosas que encontramos gratificantes. El valor de la vida no está simplemente ligado a la existencia orgánica. Casi cualquiera admitiría que una muerte instantánea y un coma súbito que conduce a la muerte sin recuperación son resultados esencialmente equivalentes. Por lo tanto, podemos afirmar que tener más vida es positivo, siempre que uno esté consciente y sea capaz de acumular buenas experiencias. Si hemos de considerar la muerte como indeseable, es por lo que se pierde la vida misma, más que por la condición de estar muerto o de no existir. La muerte se percibe como negativa debido al valor de lo que arrebata. Esto, sin embargo, introduce una nueva pregunta. ¿Qué pasaría si nuestras vidas se extendieran indefinidamente? Si nos enfrentáramos a una extensión virtualmente ilimitada de días, ¿no engendraría eso una sensación generalizada de apatía? Con todo el tiempo del mundo a nuestra disposición, el impulso para lograr metas significativas disminuiría. La motivación para hacer que cada día fuera valioso se desvanecería, y en consecuencia, podríamos encontrarnos transformados en un conjunto de individuos descontentos. Es muy posible que la mortalidad sea precisamente lo que imbuye a la vida de su valor. El filósofo estadounidense Thomas Nagel señala dos falacias frecuentes sobre el concepto de la muerte. El primer error reside en la disparidad entre cómo vemos nuestra inexistencia después de la muerte frente a la de antes del nacimiento. Ninguno de nosotros estaba presente antes de nacer o ser concebido, y sin embargo, muy pocos consideran esto una desgracia. ¿Por qué entonces la muerte póstuma debería verse como algo negativo mientras que la inexistencia prenatal no lo es? Algunos podrían argumentar que a nadie le perturba reflexionar sobre la eternidad que precedió a su nacimiento y que por lo tanto temer a la muerte debe ser ilógico, ya que la muerte no es más que un reflejo especular de ese vacío precedente. Este razonamiento, sin embargo, no se sostiene. Si bien es un hecho que el periodo anterior al nacimiento de un hombre y el periodo posterior a su muerte son ambos tiempos de su inexistencia, el tiempo posterior a su muerte es tiempo que su muerte le ha arrebatado. Representa una duración en la que, de no haber fallecido, habría seguido viviendo. En cambio, su nacimiento, en el momento que ocurre, no le priva de ninguna vida. El tiempo anterior a su nacimiento no es un periodo durante el cual su eventual llegada le impida vivir. Por esta razón, la inexistencia prenatal de uno no es análoga a su inexistencia póstuma. La segunda falacia se relaciona con el origen de nuestro miedo a la muerte. Se afirma con frecuencia que las personas que protestan contra la muerte han caído en la trampa de intentar imaginar lo que es estar muerto, lo que fomenta la creencia de que la muerte es una condición futura enigmática y terrible. Esto es una imposibilidad lógica, ya que no hay nada que visualizar una vez que las facultades mentales de una persona han dejado de funcionar. Las personas que temen a la muerte de esta manera confunden el estado de estar muerto con un estado consciente, porque es sencillo imaginarse a uno mismo desde una perspectiva externa en esa situación, pero es una experiencia que uno nunca podrá tener. Surge un desafío con respecto a la muerte al determinar cómo la supuesta desgracia puede asignarse a un sujeto. Existe incertidumbre sobre quién es el sujeto y cuándo está sometido a ella. Como dijo Epicuro, la muerte no nos concierne, porque mientras existimos, la muerte no está aquí, y cuando llega, ya no existimos. Mientras un individuo está vivo, aún no ha muerto, y una vez que ha muerto, ya no existe. Por lo tanto, parece no haber ningún momento en el que la desgracia de la muerte pueda atribuirse a su sujeto. En consecuencia, un temor más racional
mal que poseen las personas es el del dolor que uno podría soportar antes de morir. Por lo tanto, no se debe temer a la muerte en sí, sino a las posibles formas de morir. Ernest Becker, el autor de La negación de la muerte, fue diagnosticado con cáncer de colon y falleció 2 años después a la edad de 49 años. Por este logro literario, fue honrado con un premio Pulitzer póstumo, lo que le brindó un mayor reconocimiento. Becker postula que somos arrojados a un mundo aterrador y nuestro impulso fundamental es un imperativo biológico para manejar nuestra ansiedad innata y negar el terror de la muerte. Escribió: "Este es el terror, haber surgido de la nada, tener un nombre, conciencia de uno mismo, sentimientos internos profundos, un anhelo interior insoportable de vida y autoexpresión, y con todo esto, aún así, morir. El terror de la mortalidad es tan potente que conspiramos colectivamente para mantenerlo reprimido. Nuestra primera capa de protección contra la angustiosa comprensión de nuestra propia impotencia es lo que él llama la mentira vital del carácter. Cada niño extrae fuerza de los adultos y moldea una personalidad asimilando los rasgos de una figura divina. Si soy como mi Padre omnipotente, no pereceré". El niño anhela el autoengrandecimiento, o lo que Becker etiqueta como significado cósmico. Esto resume la trágica condición de la humanidad. Debe justificarse desesperadamente como un objeto de valor primario en el universo. Debe destacar, ser un héroe, hacer la mayor contribución posible a la vida del mundo, demostrar que cuenta más que cualquier otra cosa o persona. El desafío del heroísmo es el problema primordial de la existencia humana. Es la fusión del narcisismo organísmico con la necesidad inherente de autoestima, lo que forja a un ser que debe percibirse a sí mismo como un objeto de suprema importancia como condición para su propia vida. Construimos una armadura del carácter que proporciona una sensación de seguridad y nos permite actuar como si el mundo fuera un lugar controlable. El costo de esto, sin embargo, es sustancial. La vida se nos escapa mientras nos refugiamos dentro del bastión fortificado de nuestro carácter. La ironía de la condición humana es que la necesidad más profunda es liberarse de la ansiedad de la muerte y la aniquilación, pero es la vida misma la que la despierta, y por eso debemos rehuir el estar plenamente vivos. La sociedad ofrece una segunda defensa contra nuestra impotencia inherente al idear un sistema de héroes que nos permite creer que podemos superar la muerte participando en algo de valor duradero. Alcanzamos una forma de inmortalidad sustituta dedicándonos a fundar una familia, amasar una fortuna, crear una obra de arte y otros esfuerzos similares. Dado que el objetivo principal de la vida humana es alcanzar el heroísmo y trascender la mortalidad, toda cultura está obligada a proporcionar a su gente un complejo marco simbólico que es implícitamente religioso. Nuestros esfuerzos heroicos se convierten en mis deidades contra tus deidades, mi proyecto de inmortalidad contra tu proyecto de inmortalidad. Es el narcisismo fundamental del hombre lo que permite a los soldados cargar directamente contra el fuego de las armas durante las guerras. En el fondo, una persona no cree que será ella quien muera, sintiendo solo simpatía por el soldado que está a su lado. Becker sugiere que deberíamos contemplar activamente la muerte. Cultivar una conciencia de nuestra propia mortalidad resulta en la desilusión, el desprendimiento de la armadura del carácter y una decisión deliberada de persistir frente al terror. Este es el camino del héroe existencial que lo distingue del individuo promedio. En lugar de ocultarse en ilusiones, reconoce su propia impotencia y vulnerabilidad. Al vivir con una conciencia voluntaria de la muerte, la persona heroica puede sucumbir a la desesperación o dar un salto de fe. El hombre no puede soportar su propia pequeñez, a menos que pueda traducirla en significado al nivel más grande posible. Becker señala, sin embargo, que reconocer la necesidad de heroísmo es una verdad difícil de afrontar para cualquiera, por lo que ocultamos nuestras luchas acumulando activos en una cartera para afirmar en privado nuestro sentido de valor heroico. Tomar conciencia de lo que uno hace para asegurar este sentimiento de heroísmo es la principal tarea de autoanálisis de la vida. Los estoicos, en cambio, no suscriben la idea del terror a la muerte. La ven como un suceso natural que no debería ser motivo de temor. Practicaban el memento mori, meditar sobre tu mortalidad, como un recordatorio de que todos estamos destinados a morir. Marco Aurelio lo expresó así: piensa en ti mismo como si estuvieras muerto. Has vivido tu vida. Ahora toma lo que queda y vívelo correctamente. La muerte faculta a una persona para vivir su vida al máximo, pues no es a la muerte a lo que un hombre debe temer, sino al fracaso de no empezar a vivir de verdad. Para los estoicos, la muerte no es una fuente de ansiedad o parálisis, es un componente del mundo natural. Epicteto escribió: tengo que morir. Si es ahora, pues bien, muero ahora. Si es más tarde, entonces ahora almorzaré, ya que ha llegado la hora del almuerzo, y de morir me ocuparé más tarde. Si cada segundo que pasa es un paso hacia la muerte, esto permite no dar nada por sentado en esta vida y comprometerse con ella por completo, consciente de que la vida es efímera. Esto también nos ayuda a concentrarnos en lo que realmente
realmente importa. Repasa constantemente la lista de aquellos que sintieron una ira intensa por algo, los más famosos, los más desafortunados, los más odiados, los más lo que sea, y pregunta, ¿dónde está todo eso ahora? Humo, polvo, leyenda, o ni siquiera una leyenda. ¿Y qué triviales son las cosas que deseamos con tanta pasión? Nietzsche también acogió y ensalzó la muerte, discutiendo el concepto de una muerte libre. Afirmó, muchos mueren demasiado tarde y algunos mueren demasiado pronto. La doctrina aún suena extraña. Muere en el momento oportuno. Ciertamente, ¿cómo podría quien nunca vive en el momento oportuno morir alguna vez en el momento oportuno? Ojalá nunca hubiera nacido. Así aconsejo yo a los superfluos. Todos consideran importante el morir, pero la muerte no es todavía una fiesta. Hasta ahora la gente no ha aprendido a consagrar las fiestas más bellas. Yo os muestro la muerte consumadora, que se convierte en acicate y promesa para los vivos. El consumado muere su muerte, victorioso, rodeado de los que esperan y prometen. Así se debe aprender a morir, y no debería haber fiesta donde un moribundo así no haga juramentos a los vivos. Nietzsche presenta una visión de la muerte ideal, una que es elegida con autonomía y ocurre en el momento oportuno. La muerte debería ser una culminación de la vida, elevada por un significado y un propósito que surgen de la vida que concluye. Contrapone esto con lo que llama los predicadores de la muerte. Hay predicadores de la muerte, y la tierra está llena de aquellos a quienes se debe predicar la renuncia a la vida. Hay quienes padecen tisis del alma, apenas nacen cuando empiezan a morir y anhelan doctrinas de cansancio y renuncia. Quisieran estar muertos, y deberíamos acoger su deseo. Cuidémonos de despertar a los muertos y de perturbar a estos ataúdes vivientes. Se encuentran con un enfermo, o un anciano, o un cadáver, y enseguida dicen, la vida queda refutada. Nietzsche desestima la melancolía que surge al encontrar la enfermedad, la vejez o un cadáver como un rechazo a la vida. Demuestra las formas en que los individuos vivos pueden estar funcionalmente muertos. Hay modos de muerte más allá del cese físico de la vida. Estos incluyen a los muertos vivientes, que evaden los desafíos de la existencia escapando a su trabajo y renunciando a la vida. Sócrates, el progenitor de la filosofía occidental, bien podría ser un individuo que ejemplificó el morir en el momento oportuno. A los 70 años fue condenado a muerte. El oráculo de Delfos, que resumía toda la sabiduría humana en la frase «Conócete a ti mismo», había proclamado que ningún hombre era más sabio que Sócrates. Esto lo impulsó a embarcarse en su misión educativa, caracterizada por su conocida ironía: «Solo sé que no sé nada». Se ganó la reputación de ser el tábano de Atenas, planteando preguntas incesantes para revelar las inconsistencias en los pensamientos y creencias de la gente. Fue un esfuerzo por emplear el examen crítico para desafiar las convicciones y modos de pensar establecidos. Esto se conoció como el método socrático. Como se detalla en la Apología de Platón, Sócrates fue sentenciado a muerte bebiendo cicuta por los cargos de impiedad hacia los dioses atenienses y de corromper a la juventud de la ciudad. Durante su juicio pronunció su famosa declaración: «Una vida sin examen no merece ser vivida». Se le presentó la opción de vivir en el exilio, la cual rechazó. Pasó su último día en prisión mientras sus amigos lo visitaban, ofreciéndole una oportunidad de escapar, que también declinó. Sus crípticas últimas palabras fueron: «Critón, le debemos un gallo a Asclepio. Págaselo y no lo descuides». Sócrates estaba expresando gratitud al dios Asclepio por curarlo de la enfermedad de la vida con el remedio de la muerte. El gallo, cuyo canto anuncia con optimismo la llegada de un nuevo día, era un símbolo de renacimiento y del más allá para los antiguos griegos y una ofrenda habitual a Asclepio, el dios de la curación. Sócrates simplemente está dando las gracias y aludiendo a una vida después de la muerte. Invoca a la única deidad conocida por devolver la vida a los muertos, quien, según implica Sócrates con su última frase, ya ha ayudado a curar tanto a él como a sus seguidores de la fiebre de la existencia mortal. Instruye a sus amigos a esforzarse por la purificación de sus almas, a servir a sus semejantes con compasión y a dedicar sus vidas al bienestar de la comunidad. Carl Jung sostenía que una persona debe estar tan preparada para vivir como para morir. Afirmó: «La muerte es psicológicamente tan importante como el nacimiento, y como éste es una parte integral de la vida. Como médico, hago todo lo posible por fortalecer la creencia en la inmortalidad, especialmente con los pacientes mayores cuando tales preguntas se acercan amenazadoramente. Porque vista desde una perspectiva psicológica correcta, la muerte no es un fin, sino una meta, y la inclinación de la vida hacia la muerte comienza tan pronto como se pasa el meridiano». Todo el marco psicológico de Jung se basa en la presencia de dicotomías psíquicas en la mente humana. Él enfatizaba la importancia de mantener la tensión entre estos opuestos. La muerte es inevitable, y creer lo contrario es vivir en un estado de negación y en oposición a los propios instintos. Jung critica la cultura moderna por su desequilibrio con respecto a este par de opuestos, con su énfasis casi exclusivo
en la vida y su negación de la muerte. Nos aconseja que nos paremos para la segunda mitad de nuestras vidas. Pero, ¿cómo hemos de enfrentarnos a la muerte a medida que envejecemos? Escribió: la muerte es un interés importante, especialmente para una persona que envejece. Se le plantea una pregunta categórica y tiene la obligación de responderla. Para este fin, debería tener un mito sobre la muerte, pues la razón no le muestra más que el oscuro pozo en el que desciende. El mito, sin embargo, puede evocar otras imágenes para él, imágenes útiles y enriquecedoras de la vida en la tierra de los muertos. Si cree en ellas, o las acoge con cierta medida de credibilidad, está tan en lo cierto o tan equivocado como alguien que no cree en ellas. Pero mientras que el hombre que desespera marcha hacia la nada, el que ha puesto su fe en el arquetipo sigue las huellas de la vida y vive hasta su misma muerte. Ambos, ciertamente, permanecen en la incertidumbre, pero uno vive en contra de sus instintos, el otro con ellos.